Hola chicos. Hola, buenas Buenas tardes. tardes. ¿Qué tal chicos? Disculpen la demora, estaba en una pequeña reunión ya. A ver, vamos entonces con la clase de hoy. Ya chicos, ¿sí ven? Sí, Doc. Ya, muy bien. Entonces vamos a entrar a lo que corresponde a la tercera unidad, lesión renal aguda, lesión renal crónica e infección de tracto urinario, ¿ya? Que es lo más importante. Entonces, los objetivos de aprendizaje, es decir, lo que ustedes deben de aprender de esta clase, es primero saber cuáles son las principales causas de enfermedad renal aguda, ¿ya? O de insuficiencia renal. Ya vamos a ver que estas se pueden dividir dependiendo del origen y de otras maneras o de otras clasificaciones también, ¿ya? Tienen que saber discriminar o describir cómo es la presentación clínica de la insuficiencia renal aguda, saber en qué se basa el tratamiento de lesión renal aguda, bueno, que no es tan importante esta parte de acá. Lo que sí es importante es ver la enfermería en el manejo de un paciente con lesión renal aguda, ¿ya? Entonces, como definición tenemos, bueno, hay algunas eh, academias, algunas sociedades que intentan definir la lesión renal aguda, y una de ellas son los criterios de Rifle, ¿ya? Eh, Rifle tiene una escala que se llama escala K-Digo, que es una escala cómo se define la lesión renal aguda. ¿Sí? Y este es el más utilizado y el más difundido a nivel de todo el mundo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el K-Digo? Dice que la insuficiencia renal aguda, o también conocida como AKI, lo que ustedes ven aquí, esperen un ratito, esto de aquí, la AKI, se define como la presencia de cualquiera de los siguientes tres criterios, ¿ya? Aumento de la creatinina sérica de 0,3 o más en 48 horas, aumento de la creatinina sérica 1,5 veces el valor normal de cada paciente en los primeros 7 días, o un volumen de orina inferior a 0,5 ml por kilogramo de peso por hora durante al menos 6 horas, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto de aquí? Que si tenemos un paciente de unos 50 años, ¿ya? Y ese paciente
sabemos que el valor normal de la creatinina más o menos va de 0,7 a 1,2 y vemos que ese paciente está en 1,8 en al menos 2 días, podemos decir que ese paciente tiene una insuficiencia renal aguda o una lesión renal aguda, ¿ya? Si vemos que ese mismo paciente de 50 años nos dice que llega a una clínica, llega a un hospital sin orinar en al menos 6 horas, estamos ante un paciente con lesión renal aguda también, ¿ya? Según este criterio de acá, que son como los más utilizados, ¿ya? Entonces, les decía, la lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda se clasifica dependiendo del origen de donde proviene esa lesión renal aguda. Y puede ser tanto prerrenal, renal o de origen postrenal. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Todas aquellas causas de origen prerrenal incluyen ah, todas aquellas circunstancias en donde el flujo sanguíneo que va hacia el riñón se ve reducido, ¿ya? Es decir, esperen un minutito. Espérenme un 5. Ya, les decía, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no es cierto?, nuestro riñón, que más o menos es algo así. De aquí salen los uréteres, ¿ya? Vamos a llevarnos esto. Bien. Y bueno, aquí tenemos nosotros unas arterias, que son las arterias que vienen hacia el riñón y que entran hacia el riñón, y otras arterias que salen desde el riñón, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Cuando se produce una lesión renal aguda de origen prerrenal, cuando toda la sangre que debería de venir por aquí, entrar al riñón, filtrarse y salir de aquí como orina, no se filtra o no hay, por así decirlo, ¿ya? Entonces, no hay orina o está bloqueado aquí, esta arteria aferente que se llama, ¿ya? Se llama arteria aferente, ¿sí? Entonces, si no hay sangre o no hay flujo sanguíneo que llegue acá, pues el riñón no tiene nada que filtrar, no tiene nada de líquido, nada de sangre que filtrar, entonces, por lo tanto, no filtra, no funciona y tampoco hay orina, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son todas estas causas de origen prerrenal? ¿Sí? Todo lo que haga que
la cantidad de sangre normal que debería de venir por aquí no exista, ¿ya? Entonces, entre las más comunes tenemos una, la deshidratación, ¿ya? Pero esta deshidratación tiene que ser prolongada. Ya, ¿qué otras cuestiones pueden hacer que no llegue sangre acá? Por ejemplo, la presencia de un trombo aquí, ¿ya? Un trombo que está tapando toda esta arteria aferente y que hace que nuestro riñón esté muriendo de a poquito, ¿sí? Esto de aquí se conoce como trombosis renal, ¿ya? ¿Qué otra cosa puede hacer? Causas que hagan que la sangre no, que la sangre no venga por aquí, que no haya tanta sangre. Entonces, entre las principales causas de esto está la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? ¿Qué sucede con la insuficiencia cardíaca? El corazón no avanza a bombear sangre, por lo tanto, el volumen de sangre que llega por aquí es muy poquito. ¿Ya? ¿Qué otra cuestión puede hacer esto de aquí? La insuficiencia hepática. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Las hemorragias. ¿Ya? ¿Qué sucede en las hemorragias? Por ejemplo, sangra el cuerpo, sangra, digamos, hay una cortadura en el brazo, empieza a sangrar y no hay suficiente sangre que llegue al riñón, ¿ya? Entonces, eh, el riñón está en isquemia, lo que se llama esto de aquí, isquemia, ¿sí? Entonces, vamos a ver todas esas causas. Déjenme, entro nuevamente a las diapositivas. Ya. Entonces, vamos a ver cuáles son esas causas, ¿ya? Les decía, de causa prerrenal, todas aquellas cuestiones que influyen en el flujo sanguíneo, que haya un flujo sanguíneo reducido del riñón, ¿ya? De causa renal, aquellas cuestiones que están dañando los propios riñones, ¿sí? Y la de causa postrenal, todo aquello que no permite la salida de la orina desde los uréteres hasta la uretra, ¿ya? Entonces, tenemos un cuadrito aquí para diferenciar todo esto de aquí. Vamos a ir viendo cada uno. Bien, tenemos entonces insuficiencia renal aguda de origen prerrenal. Si ven este 60% de acá, quiere decir que son las más comunes, ¿ya? Las causas más comunes de insuficiencia renal aguda de origen prerrenal. ¿Cuáles son? Lo que les decía, todo aquello que disminuye la cantidad de sangre. Hipovolemia, acuérdense que volemia es la cantidad de sangre que existe dentro de las arterias, ¿ya? Caudal cardíaco bajo, es decir, por una insuficiencia cardíaca que no avance el corazón a eyectar o a sacar toda la sangre, ¿sí? Volumen circulante bajo quiere decir igualmente que no existe la suficiente cantidad de sangre dentro de los vasos sanguíneos. Insuficiencia cardíaca, como ya les dije, insuficiencia hepática, un fallo de la autorregulación renal normalmente se da por una vasoconstricción de la arteria renal. Sí, los AINES, los YECAS, ARA2 y la ciclosporina, ¿ya? Estos fármacos de aquí son muy importantes que ustedes tengan en cuenta. AINES, YECAS y ARA2 que actúan por un mecanismo que produce la falla renal, ¿ya? Ahora, las causas intrínsecas son las segundas más frecuentes de la insuficiencia renal aguda. Y dentro de esas tenemos tres tipos. Una, las glomerulopatías, ¿ya? Las que afectan el glomérulo, como por ejemplo la glomerulonefritis, ¿ya? Las causas túbulo-intersticiales, ¿ya? Las que están afectando el intersticio del riñón, que puede ser una isquemia, una sepsis, infección o causas alérgicas, y por nefrotoxinas, que es lo más común, ¿ya?
¿Cuáles son las nefrotoxinas? Eh, son aquellas sustancias que van y se depositan dentro del riñón y causan un daño en el riñón o una obstrucción en el riñón, ¿ya? Como por ejemplo en la hemólisis, ¿ya? La rhabdomiólisis, el mieloma, ¿ya? Que son daños a ciertas células, ¿sí? O que lo que hacen es dejan libres ciertas proteínas. En el caso de la hemólisis, la hemoglobina. En el caso de la rhabdomiólisis, la mioglobina. Y en el caso del mieloma, una proteína del mieloma mismo. ¿Ya? Entonces, estas proteínas lo que hacen van al riñón, lo dañan y generan insuficiencia renal. ¿Ya? Y algunas otras causas, como por ejemplo los contrastes. ¿Ya? Por ejemplo, pacientes que tengan insuficiencia renal aguda en algún cierto grado y que vayan a ser sometidos en algún estudio con contraste, ¿ya? Este, puede ser un contraste de yodo, por ejemplo, que es el más común, ¿sí? Y algunos otros fármacos como el cisplatino, por ejemplo, los aminoglucósidos y la anfotericina B, ¿ya? Que estos son, los aminoglucósidos son ciertos antibióticos, ¿ya? Que producen daño renal. Y otra causa intrínseca serían las causas vasculares, ¿ya? En este caso, una inflamación de los vasos sanguíneos del riñón que se conoce como vasculitis, ¿ya? Hipertensión maligna, este, y trombosis de arteria renal, ¿ya? Y de causa postrenal, ven que es la menos frecuente, puede ser por una obstrucción en el cuello vesical, es decir, eh, cuando ya está el riñón en la parte del uréter, ¿ya? Puede que se obstruya por algún cálculo, ¿ya? Por algún cristal, etcétera, etcétera, ¿ya? O por una infección también puede haber. Sí, entonces, si yo les pregunto, ¿qué pasó? Ya, entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son cómo se clasifican la, la, la insuficiencia renal aguda de acuerdo al origen? Pueden ser causas prerrenales, intrínsecas y posrenales, ¿ya? O también prerrenal, renal y posrenal. Bien, ¿cuál es la más común? La prerrenal, ¿ya? ¿Por qué se da? Por disminución del volumen sanguíneo normal, ¿sí? Y dentro de esas, pues toditas las causas que hagan que reduzca el volumen sanguíneo normal, insuficiencia cardíaca, hemorragias, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, ahora tenemos ciertos factores de riesgo que hacen que ciertas personas sean mucho más propensas a tener insuficiencia renal aguda. Sí, una de ellas, bueno, primero que los factores se dividen en factores modificables, es decir, aquellos factores que nosotros sí podemos cambiarlos, ¿ya? Y en factores no modificables, es decir, aquellos factores que no podemos cambiarlos, ¿ya? Entonces, dentro de los no modificables tenemos la edad avanzada, ¿ya? Todos los abuelitos tienen más riesgo de tener insuficiencia renal aguda y hasta cierto punto tienen insuficiencia renal aguda que es normal, ¿ya? Entonces, la edad. Segundo, el sexo masculino, ¿sí? Todos los hombres tienen más riesgo de tener insuficiencia renal aguda, ¿sí? Tercero, raza negra, ¿ya? Los negritos, por todo su biotipo, por su fisiología, se ha demostrado que tienen mucho más riesgo de tener lesión renal aguda, ¿ya? ¿Qué otro factor? Tener enfermedad renal crónica, ¿sí? O insuficiencia renal crónica, también es un riesgo para tener insuficiencia renal aguda, ¿ya? ¿Qué otra? Proteinuria, es decir, presencia de proteínas en la orina. Hipertensión arterial, diabetes mellitus, hepatopatía crónica, enfermedad coronaria o un infarto reciente, tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC,
enfermedad vascular periférica o una neoplasia, ¿ya? Todos estos son factores no modificables. ¿Por qué son no modificables? Porque si un paciente tiene hipertensión arterial, pues no podemos hacer nada para quitarle la hipertensión arterial. Si un paciente ha tenido un infarto, pues no podemos hacer nada para decir que el paciente para que ya no tenga el infarto, ¿ya? Si es que un paciente es de raza negra, pues no se puede hacer nada para que cambie de raza, ¿sí? Por eso son no modificables. En cambio, los modificables, aquellos que sí podemos cambiar, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo modificables? La anemia, ¿ya? Es decir, si al paciente le damos hierro, le damos eritropoyetina, el paciente deja de tener anemia y por eso se puede modificar. Cierta enfermedad crítica, cualquiera que ella sea, neumonía complicada, un accidente, un trauma bastante, bastante grande, bastante crítico, ¿sí? Tener sepsis, es decir, infección generalizada en todo el cuerpo, haber sufrido un trauma, haber sufrido de una cirugía cardíaca, sufrir de una cirugía mayor, ¿sí? Consumir contraste yodado, sobrecarga hídrica, todas estas son factores modificables, ¿ya? Toxicidad por fármacos, acuérdense, aquí los AINES, que son una de las principales causas de insuficiencia renal aguda, y algún procedimiento de urgencia de alto riesgo. Bien, ahora, el paciente con insuficiencia renal aguda normalmente no tiene ningún síntoma, ¿sí? Es un paciente que, o bueno, el síntoma más común que tiene es la sed, ¿ya? Son pacientes que tienen muchísima sed, a pesar de no haber hecho ningún esfuerzo físico ni nada, ¿sí? Eh, y cuando se complica cuando se complica toda esta cuestión de tener insuficiencia renal aguda, los pacientes empiezan a sufrir de algunas alteraciones en los electrolitos, alteración del sodio, alteración del potasio, del cloro, del calcio, ¿ya? Entonces, las manifestaciones clínicas van ligadas a esas alteraciones. Por ejemplo, si es que un paciente que tiene insuficiencia renal aguda y tiene alteración en el sodio, tiene pérdida de sodio, pues el paciente va a empezar a sentirse irritable y luego a sentirse somnoliento, a sentirse un poco confundido, ¿ya? Este, a tener mucho sueño, a empezar a delirar, etcétera, etcétera, ¿ya? Esas son manifestaciones presentes por alteración en el sodio. Si es que tiene alteración en el potasio, por ejemplo, aumento del potasio, puede empezar a tener temblores frecuentes en todo el cuerpo, a tener entumecimiento, por ejemplo, o a sentir que el corazón empieza a latir mucho más lento, ¿ya? Y bueno, son unas manifestaciones que son muy imprecisas, ¿sí? Y bueno, si es que un paciente pues, tiene una insuficiencia renal aguda y es joven, está en buena forma física, se alimenta bien, pues los síntomas van a ser muy escasos a lo mejor y solo puede presentar eh, sed, como les mencionaba. ¿Ya? Entonces, para evaluar a un paciente con enfermedad renal aguda, lo que se hace es primero una anamnesis y un examen físico para determinar más o menos cuál es la etiología que puede presentar, ¿ya? Como les decía, la causa más común es aquellas causas prerrenales. Entonces, de origen prerrenal tenemos muchísimos, ¿ya? Por ejemplo, pacientes que hagan eso, demasiado actividad física, suden demasiado, se deshidraten y no tengan una recomposición adecuada. Entonces puede llegar a tener una insuficiencia renal aguda, ¿ya? Este, pacientes que tengan vómitos excesivos, ¿ya? No sé, comieron algo, les dio una gastroenteritis, empezaron a vomitar,
y no se están rehidratando adecuadamente. Pueden llegar a tener una insuficiencia renal aguda por deshidratación, ¿ya? Entonces, todas esas pueden ser causas, ¿ya? Cortes, como les decía, que donde el paciente se desangre, puede llegar a generar una insuficiencia renal aguda, ¿ya? Entre los antecedentes que tenemos, entre los antecedentes que tenemos que evaluar, tenemos que preguntar siempre por antecedentes familiares de hipertensión arterial y diabetes mellitus, ¿ya? Antecedentes familiares y personales también, ¿ya? Y también tratar de preguntarle al paciente si es que, cómo ha sido su función renal previa, es decir, si es que orinaba correctamente, si es que orinaba pocas veces en el día, si es que orinaba demasiadas veces en el día, si orinaba poquito, orinaba bastante, ¿sí? El consumo de fármacos, si consume harines, si consume aminoglucósidos, ¿ya? Y si es que recientemente ha tenido alguna infección también, ¿sí? En cuanto al examen físico, vamos a verificar todos los signos vitales y además vamos a valorar si es que el paciente presenta edema, por ejemplo, ¿ya? O algunas lesiones cutáneas y vamos a hacer un balance hídrico y vamos a calcular la diuresis también, ¿ya? ¿Saben ustedes cómo se realiza tal vez un balance hídrico? ¿Alguien? Bien, sigamos entonces. Entonces, uno de los signos más importantes que se debe buscar en un examen físico son los signos vitales ortostáticos, es decir, que si el paciente se levanta demasiado rápido de la cama, que tenga alguna clase de un síncope o un desmayo, ¿ya? Ya que son una pista importante de hipovolemia y pueden guiarnos también en el tratamiento, ¿ya? Una vez que hemos hecho todo esto, este recuento de historia clínica y de examen físico, sí vamos a pasar a los exámenes complementarios. Y, y dentro de este nos sirve principalmente un examen que se realiza en sangre, ¿ya? Que se llama urea y creatinina, ¿ya? O perfil renal. Y eso pondrá mucha atención, por favor, porque son preguntas de prueba, ¿ya? Si es que se pregunta cómo se valora un paciente con insuficiencia renal aguda, ¿qué exámenes se realiza? Urea y creatinina, ¿ya? Con la urea y creatinina, nosotros hacemos un cálculo de la función renal del paciente y vemos en qué estadio de lesión renal aguda está. ¿Sí? ¿Qué otras cosas se pueden realizar? Una ecografía, aunque no es tan útil aquí realizar una ecografía, se podría realizar siempre y cuando se sospeche de causas obstructivas. ¿Qué otra cosa se puede utilizar? Examen de sedimento urinario, es decir, coger una muestra de orina y verla en el microscopio para ver la presencia de cristales, de sedimentos, etcétera, etcétera. Y como les decía, pues los marcadores de función tubular eh, que ayudan a distinguir una etiología que ayudan a distinguir entre etiologías, por ejemplo, la creatinina, la urea, los electrolitos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora sí viene la parte importante. ¿Qué es lo que debe de hacer enfermería ante un paciente con insuficiencia renal aguda? ¿Ya? Todo esto siempre en un ámbito hospitalario. Primero, ver los signos vitales del paciente. Acuérdense, siempre es importante visualizar los signos vitales del paciente, a ver si es que presenta alguna alteración. Como les decía, estos pacientes por lo general tienen este, hipovolemia, entonces también van a tener hipotensión estos pacientes, ¿ya? Eh,
Y como tienen hipotensión, va a aumentar la frecuencia cardíaca, entonces van a tener taquicardia también, ¿ya? Eh, y esas son las principales alteraciones. También se debe de verificar la temperatura, siempre es importante verificarla. Y bueno, todos los signos vitales en general. ¿Qué más? Se debe de vigilar la producción de orina que tiene el paciente. Es decir, aquí lo que se puede hacer es, o le pedimos al paciente que cada vez que él vaya al baño nos avise, o le pasamos un pato para que él orine en el pato y nosotros poder contar cuánta orina está saliendo del paciente, ¿sí? O si es que son pacientes que no colaboran, pues colocarle una sonda vesical y ahí sí poder ir midiendo cuánto el paciente orina, ¿ya? ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, al paciente se lo debe de pesar diariamente. ¿Por qué? Porque estos pacientes lo que se va a procurar es darles muchísima agua y tenemos que evaluar cómo está el peso del paciente, si es que pierde, si gana peso o lo mantiene, ¿ya? ¿Qué más? Debemos de hacer una auscultación cardíaca y pulmonar, porque si son pacientes, por ejemplo, ancianitos que tienen insuficiencia renal aguda, normalmente esto se da por la presencia de edemas que tienen los pacientes, ¿ya? Y toda esta agüita que tienen en exceso también se pueden ir a los pulmones y al corazón y generar alguna alteración ahí también, ¿ya? ¿Qué más? Se debe de monitorizar el estado cognitivo o estado mental del paciente, ya que acuérdense lo que les dije, muchas alteraciones tienen que ver con los cambios en los electrolitos, ¿sí? Y los cambios en el sodio, por lo general, producen alteraciones del estado mental del paciente y del nivel de la conciencia también, ¿sí? Se debe de evaluar el edema, ya sea periorbitario o pretibial. Se debe de revisar una radiografía o revisar los exámenes de laboratorio, como les dije, el BUM o urea y la creatinina, ¿ya? Si es que el paciente no colabora, como les dije, se puede insertar una sonda Foley para controlar entradas y salidas del paciente, ¿sí? Espero que ya sepan cómo colocar una sonda Foley también y se debe administrar un diurético según lo prescrito también al paciente, ¿ya? Entonces, esas son actividades que realiza la parte de enfermería que son muy importantes que ustedes conozcan para que las puedan realizar. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Controlar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ver los niveles de electrolitos que tienen los pacientes, ¿ya? Limitar la ingesta de líquidos, si es que es un paciente que está con demasiados líquidos, ¿sí? Y sobre todo controlarse en la dieta en lo referente a los electrolitos, sodio, potasio, calcio, evitar todos estos alimentos ya que pueden producirnos más alteraciones. Y siempre mantener la cabecera de la cama elevada para que la paciente pueda o el paciente pueda descansar adecuadamente. ¿Sí? Entonces, eso es todo lo que se debe de monitorizar en un paciente. Espero que le ponga muchísima atención a esto de acá. ¿Ya? Eh, ¿Qué resultados se esperan en estos pacientes? Bueno, estos van a depender principalmente de la causa de la enfermedad renal. ¿Sí? La duración y la disfunción renal, o el grado de disfunción renal. Sí, ¿cuáles son los factores pronósticos negativos de un paciente con insuficiencia renal aguda? Ser abuelito, tener edad avanzada, presentar oliguria. Oliguria es la disminución del volumen urinario en un día. ¿Sí? ¿Qué otro factor negativo hay? Tener que utilizar vasopresores para aumentar la presión arterial y mantener un flujo renal adecuado. ¿Ya? Eh, ¿Qué otro factor pronóstico negativo hay? Disfunción multiorgánica
necesidad de transfusión sanguínea y la hipotensión. ¿Sí? Ahora, ¿qué complicaciones puede tener una enfermedad renal aguda? Dentro de las complicaciones metabólicas tenemos hipercalemia, es decir, aumento del potasio, acidosis metabólica, hiponatremia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, entre los cardiovasculares tenemos lo que les mencionaba, edema pulmonar, arritmias, pericarditis, derrame pericárdico, hipertensión, ¿sí? Entre las neurológicas, irritabilidad neuromuscular, asterixis, convulsiones, alteración del nivel de conciencia. Entre las causas hematológicas, anemia, disfunción plaquetaria, en las gastrointestinales, náuseas, vómitos, malnutrición, hemorragia, etcétera, etcétera. Y algunas otras como la elevación de la paratormona, infecciones y algo que se conoce como síndrome de inflamación sistémica. ¿Ya? Bien. Bueno, y estas son algunas enseñanzas que ustedes le pueden dar a un paciente con insuficiencia renal aguda, incluso crónica, ¿sí? Recomendarle que debe de consumir alimentos bajos en sal, bajos en potasio, por ejemplo, ¿ya? Que debe de mantenerse ambulante, que no debe de fumar, que se debe de evitar los medicamentos como los AINES, el BUN, la creatinina, el potasio, que deben de estar dentro de un rango normal, ¿ya? Ahora, en la gestión de riesgos, siempre y cuando tengamos un paciente que tenga una alteración de este tipo, alteración urinaria, es recomendado mandarlo a un nefrólogo para que él haga la valoración y todo lo que se deba de hacer, ¿sí? Y siempre que ustedes vean un paciente que esté en un hospital y tenga, haya ingresado por alguna causa nefrológica, se debe de notificar al médico tratante siempre que tenga alguna alteración de la memoria, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas que tengan tal vez? No, Bien. Déjenme abro entonces la siguiente diapositiva. Bien. Entonces, vamos a ver entonces lo que es la infección del tracto urinario, ¿ya? La infección de vías urinarias. ¿Sí?
¿Qué es una infección de vías urinarias? ¿Quién conoce? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice? ¿Puedes repetir dos? ¿Qué entienden por infección de vías urinarias? Cuando hay dolor al orinar, Ya, ¿no es cierto? Puede ser una. ¿Qué otra? Son producidas por hongos, por bacterias. Ya, ¿no es cierto? Puede ser producidas por hongos o por bacterias. ¿Algo más? Ay, como el nombre lo dice, Doc, es una infección. ¿Ya? Ya. Bien. A ver, entonces, tenemos la infección del tracto urinario, ¿no es cierto? Ya que es lo que ustedes dijeron, ¿no es cierto? Es una infección producida por cualquier microorganismo que penetra en la parte genital, bueno, pues, la parte urogenital, en la uretra, sea hombre o sea mujer, y que empieza a avanzar de manera retrógrada hasta llegar a la vejiga y hasta lugares mucho más difíciles, como por ejemplo el riñón, ya que es mucho más complicado. ¿Sí? Nos dice, es una infección de orina provocada por la infección de invasión de microorganismos en el tracto urinario eh, y puede producirse por dos vías diferentes. Por el extremo inferior de las vías urinarias, que es la abertura uretral, eh, o también puede producirse por una diseminación hematógena, es decir, a través de la sangre puede llegar esta infección a localizarse en el riñón o en todas las partes del aparato urogenital. ¿Ya? Denme un 5. Ya. Bien, entonces, eh, estas infecciones de vías urinarias, primero que son mucho más comunes en las mujeres. Y dirán, ¿por qué? ¿Por qué se produce esto de aquí? Bueno, una de las causas es debido a la uretra, que es mucho más cortita en las mujeres en comparación con la de los hombres, ¿ya? Esa es una de las principales causas que hay. Eh, y otro por la cercanía que existe entre el ano y la vagina de la mujer, que es mucho más cerquita o están mucho más pegadas que la abertura del meato uretral en el hombre, depende, con el ano en el hombre, ¿ya? Entonces, en las mujeres, como les mencionaba, es mucho más frecuente, ¿sí? Y otra de las causas es a través, o otra de la transmisión es a través del flujo sanguíneo, en cuyo caso la infección afecta directamente a los riñones, ¿ya? Las infecciones de las vías urinarias más habituales son producidas por bacterias, ¿ya? Como decía Santiago, también pueden ser producidas por hongos, por protozoos, pero las bacterias son las más comunes que causan infecciones, ¿sí? Eh, y entre las cuales la bacteria Escherichia coli es la más común
que puede generar una infección de tracto urinario. ¿Ya? Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la bacteria más común que produce infección de tracto urinario? E. coli. ¿Ya? Y luego sí tenemos algunas otras enterobacterias, como por ejemplo Klebsiella pneumoniae, ¿ya? Como por ejemplo perdón, estreptococos es este de aquí, este no. Eh, Proteus, ¿sí? Y luego sí ya vienen algunas otras, como por ejemplo Staphylococcus atrophiticus, Streptococcus del grupo B, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero siempre la más común va a ser E. coli. Nos dice que produce alrededor del 70 al 80% de todas las infecciones de tracto urinario. Bien. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para adquirir una infección de tracto urinario? Uno, ser mujer, ¿sí? Ser mujer es uno de los factores de riesgo no modificables más primordiales que hay para adquirir una infección de tracto urinario. Eh, ¿Qué otra cuestión? Estar embarazada, entonces, ¿ya? Entonces, aparte de ser mujer y estar embarazada es el doble de riesgo para tener una infección de tracto urinario. Sí, ¿qué otra cuestión? Ser un portador de sonda vesical, como es el caso de los adultos mayores. Sí, todo adulto mayor que tenga una sonda vesical puesta normalmente termina en una infección de vía urinaria. ¿Ya? Eh, y algunos otros factores como por ejemplo la mala higiene, anomalías congénitas en el aparato genitourinario, la antibiótico terapia previa que uno tenga, mantener actividad sexual sin la higiene necesaria, tener un estado nutricional malo, entendiéndose como anemia, ¿sí? Tener cierta predisposición familiar a adquirir estas infecciones de tracto urinario. Y eso es básicamente lo que les mencionaba, ¿ya? De estos, los más importantes son los factores de riesgo más importantes. Son uno, ser mujer, como les decía. Esperen un ratito que me raye esto de aquí. Ya. Como les decía, uno es ser mujer, ¿sí? Dos, ser portador de sonda. Estar embarazado. Y tres, ser embarazada. ¿Ya? Esos son los factores de riesgo más importantes que hay para una infección de vías urinarias. Bien, bien, avancemos entonces. Ya. Bueno, eso vemos luego. Sí, entonces, dentro de la clasificación de las infecciones de tracto urinario, la más común es clasificarla dependiendo de la ubicación de la infección del tracto urinario, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes tal vez qué, cuáles son todos los elementos que tiene el sistema genitourinario? ¿Qué nomás comprende en el cuerpo humano el aparato genitourinario? Tal vez recuerdan. Los riñones. Ya uno, los riñones, ¿cierto? Los uréteres, Entonces dibujamos aquí un riñoncito. Ya. ¿Qué más?
Los uréteres también, Doc. Ya, los uréteres también, ¿no es cierto? Entonces dibujamos un uréter por aquí. ¿Ya? ¿Qué más? Vejiga. ¿No es cierto? La vejiga, ¿no es cierto? Que es más o menos así. Bueno, no me salió tan bien, pero más o menos es así. ¿Ya? ¿Qué más? Los esfínteres también. ¿Mande? Los esfínteres. El esfínter. Esos no, ¿ya? Y de la vejiga que sale por aquí, la uretra, ¿no es cierto? La uretra que en el caso de la mujer es así cortita y en el caso del hombre es mucho más larga. ¿Sí? Y si es que es hombre, en la parte de abajo de la vejiga, digamos que esta es la vejiga, en la parte de acá de abajo tenemos algo que se llama próstata, ¿ya? Que está recubriendo aquí todo esto de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se clasifica las infecciones de tracto urinario dependiendo del lugar? Tenemos eh, dos tipos de infecciones. Entonces, trazamos una línea. Todo lo que está acá debajo son infecciones urinarias bajas y todo lo que está acá arriba son infecciones urinarias altas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama la infección de la uretra? ¿Quién sabe? ¿Si saben o no saben? Uretritis, ¿ya? Infección de la uretra o inflamación de la uretra, uretritis, ¿ya? Si es que es un hombre, por ejemplo, y aquí está la próstata, ¿cómo se llama la infección de la próstata? La inflamación. Prostatitis. Prostatitis, ¿ya? La vejiga, ¿cómo se llama la infección de la vejiga o la inflamación de la vejiga? Cistitis. ¿Ande? Cistitis. Cistitis, ¿ya? Entonces, estas tres, cistitis, uretritis, prostatitis, son las infecciones del tracto urinario bajo, ¿ya? Entonces, yo les digo, paciente que tiene uretritis, ya saben a dónde tiene la infección. Si les digo, tiene cistitis, ya saben dónde tiene la infección, ¿ya? Ahora, ¿cómo se llaman las infecciones del tracto urinario alto? La infección o inflamación del uréter, ¿cómo se llama? ¿Ya? O de esta parte de aquí que se llama sistema pielocalicial, esto de aquí, esto de aquí, ¿ya? Cuando hay una infección, una inflamación de esta parte de aquí se llama pielonefritis, ¿ya? Y cuando hay infección o hay un absceso aquí en el riñón, pues se llama así mismo, absceso renal, ¿ya? Así es como se clasifica dependiendo del sitio de infección, así como dice aquí, ¿ya? Entonces tenemos infecciones del tracto urinario bajo, uretritis, prostatitis, cistitis, ¿ya? E infecciones del tracto urinario alto, tenemos la pielonefritis y el absceso renal, ¿ya? Luego tenemos otros tipos de clasificaciones, como por ejemplo el número de episodios que tenga un paciente, una primera infección, cuando es como su nombre dice, la primera infección que tiene una persona, y tu recurrente, cuando una persona está
al menos en un año tiene más de 3 infecciones ya durante un año, y una itis nosocomial, aquella que es adquirida dentro del hospital, ¿ya? Luego tenemos, de acuerdo a sus síntomas, tenemos bacteriuria sintomática, aquella que no da síntomas, y esto es muy importante, ¿sí? Es una infección de vía urinaria, normalmente una uretritis, una cistitis, que se caracteriza porque no da síntomas, ¿sí? Luego ya tenemos la itis sintomática, pues que tiene todos los síntomas que tiene una infección de vía urinaria. Tenemos la no complicada, que es cualquier infección de tracto urinario bajo, sin signos de complicación. Y las complicadas, pues las que son ya todas las infecciones de tracto urinario alto, o infección de tracto urinario bajo con complicaciones, ¿ya? Con complicaciones ya sistémicas. Ya, claro, hasta aquí, ¿alguna duda? Ah, Bien, entonces vamos a borrar todo esto. Bien. Bien, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? En las infecciones de tracto urinario bajo, cualquiera de las tres, normalmente dan estos síntomas, ustedes ven acá, ¿ya? Disuria, por ejemplo, ¿ya? Que es el dolor o el ardor al orinar, ¿ya? La polaquiuria, que es las ganas de ir al baño a cada rato y orinar, pero en pocas cantidades, ¿ya? Otra que se llama urgencia miccional, que son esta sensación de como de pesadez, como un ardor que uno siente que quiere ir al baño, pero cuando va al baño no puede orinar. ¿Sí? Nicturia, que es orinar, levantarse y orinar más de una vez, más de 2 veces en la noche. ¿Sí? Hematuria, que es la presencia de sangre en la orina, y que normalmente no se la ve y por eso se llama hematuria microscópica. ¿Sí? Hay otros síntomas como por ejemplo el dolor suprapúbico, que es un dolor que se ubica eh, justamente por debajo del ombligo y es un dolor muy puntual, como un punzante, ¿sí? Puede haber, bueno, eso básicamente, ¿ya? Y luego en las infecciones de tracto urinario alto, estos síntomas que hablé hace un ratito se acompañan de otros síntomas que se llaman síntomas sistémicos, ¿ya? Y aquí el paciente pues tiene fiebre muy alta, el paciente puede llegar a tener náuseas o vómitos, sudoración profusa, ¿sí? Escalofríos, puede aparecer inclusive un dolor en la zona lumbar que puede ser de un solo lado o de los dos lados, ¿ya? Eh, y estos pues son síntomas mucho más graves, ¿ya? Entonces, si les planteo un caso clínico, por ejemplo, de una paciente de 26 años embarazada, que desde hace 2 días tiene un dolor en el pubis, que presenta fisuria, le hicieron un examen de laboratorio, presenta hematuria microscópica, ¿ya? ¿Cuál sería el diagnóstico más seguro? Pues una infección de tracto urinario bajo. Y en base a eso, ustedes deben de hacer los manejos de los pacientes, ¿ya? Entonces, ¿qué más se ocupa para hacer los diagnósticos de una infección de vía urinaria? Principalmente se utilizan 2 exámenes de laboratorio, ¿ya? Uno que se llama examen de orina elemental y microscópico, también conocido como hemo de orina, ¿sí?
Que aquí lo que se hace es, pues, se hace el examen, el análisis de orina y se ve, pues, el color, el olor, la densidad de la orina, se ve la cantidad de leucocitos que tienen orina, ver si es que hay bacterias o no hay bacterias, las células epiteliales, etcétera, etcétera, ¿ya? Que es el examen que nos ayuda como diagnóstico. Y bueno, luego pues dependiendo de si sale positivo ese examen, pues se realiza otro examen que se llama hemocultivo, cultivo de orina también, ¿ya? Que lo que nos sirve es para hacer un tratamiento adecuado con el paciente, ¿ya? Luego sí existen otros exámenes que son más o menos confiables, como por ejemplo la tira de orina, ¿ya? El sedimento, la ecografía o un TAC, ¿ya? Que no son de rutina, es decir, no siempre se los realiza ante un paciente con infección de tracto urinario, pero bueno, pues, están ahí. Bien, en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento se lo puede dividir dependiendo si es que hay una infección de tracto urinario alta o si es que hay una infección de tracto urinario bajo, ¿sí? Pero siempre o casi siempre van a ustedes a ver que el médico, ante una infección de tracto urinario bajo en una paciente joven que no ha tenido infecciones antes, siempre se recomienda dar fosfomicina, eh, porque es un fármaco que ayuda bastante bien, se lo da en una sola dosis, pues y es bastante tolerable, ¿ya? En cambio, si es que este fármaco no llega a funcionar, pues tenemos otras opciones, como por ejemplo la nitrofurantoína, que es otro fármaco muy bueno y es de elección para infección de vías urinarias bajas también. Y pues si es que no sirve este de aquí, también tenemos otro fármaco que se llama trimetoprim sulfametoxazol, que también se lo puede dar, es de elección en infección de vías urinarias bajas. Y se lo puede dar normalmente, ¿ya? Eh, Normalmente pues se da un ciclo corto de tratamiento de 5 a 7 días, pero se lo puede alargar un poco más. Con la fosfomicina al menos se lo puede alargar un poco más. Eh, y bueno, pues si es que es un paciente que tiene, por ejemplo, un hombre que tiene una prostatitis, esto sí se lo trata de una manera diferente, como por ejemplo con el ciprofloxacino, ¿ya? Que es un fármaco aminoglucósido que funciona muy bien, este, perdón, no es un aminoglucósido, es un quinolon, ¿ya? Que es un fármaco muy bueno que, que penetra muy bien en la próstata, es decir, tiene concentraciones altas en próstata también, y por eso se lo utiliza bastante, ¿ya? Eh, y algunos otros fármacos, como por ejemplo la amoxicilina, el norfloxacino o floxacino, ¿sí? En cambio, si es que hay una infección de tracto urinario alto, se recomienda, primero que todas las infecciones de tracto urinario alto deben de ser hospitalizadas eh, para un manejo hospitalario y se debe de iniciar antibiótico terapia con un fármaco un poco más fuerte, como la ceftriaxona, por ejemplo, ya que ceftriaxona es un fármaco bastante bueno ante pacientes con abscesos renales, con pielonefritis, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuáles son los cuidados de enfermería que se debe de dar? Cuando la ITU es baja, es decir, si es que es una infección de tracto urinario bajo leve, por ejemplo, una cistitis, ¿ya? Eh, es importante primero educar al paciente, ¿ya? Decirle al paciente cómo se debe de limpiar la parte genital, ¿sí? Que se debe de siempre lavarse las manos antes y después de ir al baño y se debe de asear la parte genital de adelante hacia atrás, como les enseñan a las mujercitas, ¿sí? Evitar el uso de desodorantes, el uso de eh, ropa interior muy ajustada, de ropa interior sintética, ¿sí? Consumir bastante líquido, ¿sí?
para ayudar a eliminar las bacterias. Siempre orinar antes y después de cada relación sexual. ¿Sí? Pero si es que es una ITU ya alta, por ejemplo, una pielonefritis eh, o un absceso ya renal, pues aquí cambia. Primero, como les decía, el paciente debe de ser hospitalizado, se debe de colocar una vía intravenosa y por ahí pasar el medicamento. Se debe realizar controles de signos vitales, controlar los síntomas de la infección, como por ejemplo la fiebre, los escalofríos, ya mantenerlo siempre bien hidratado al paciente, ya, este, y bueno, hacer el manejo indicado ya en la parte hospitalaria. ¿Sí? Un apartado especial a las personas o mujeres que tienen infección o una ITU asintomática, ¿ya? Que es más común en mujeres embarazadas, sobre todo. ¿Sí? Eh, esta ITU asintomática, como su nombre mismo lo dice, asintomática, no tiene síntomas, pues no se trata, ¿ya? Perdón. Sí se trata siempre y cuando la mujer esté embarazada, ¿ya? Cuando no se trata, cuando es una persona adulta mayor portador de sonda, por ejemplo, que ya va a utilizar para todo el resto de su vida una sonda vesical. Sí, normalmente ya la vejiga de esas personas ya está colonizada de todas las bacterias. Entonces, por más antibiótico que se le dé, no va a pasar absolutamente nada, ¿ya? En las mujeres embarazadas, sí o sí hay que dar antibiótico, ¿ya? En ITU asintomática. Así la paciente diga, no siento absolutamente nada. En los controles se realiza un examen de orina y se ve que tiene infección, se debe de dar tratamiento para la infección, porque eso luego provoca un aumento del riesgo de tener un embarazo pretérmino, ¿ya? O de sufrir aborto, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace cuando una mujer embarazada tiene una ITU asintomática? Primero el antibiótico, ¿ya? Dar el tratamiento antibiótico y luego sí educar a la paciente. Y lo mismo que hablamos hace un rato. eh, la higiene debe de ser adecuada, aumento el consumo de líquidos, higiene antes y después de mantener relaciones sexuales, ¿sí? Utilizar ropa muy cómoda y preferiblemente de algodón, ¿sí? Y bueno, y siempre estarse en controles con el médico para ver cómo progresa esta asintomática, ¿ya? Eh, y bueno, cuando el paciente tiene en cambio una ITU que es nosocomial, nosocomial quiere decir que la adquirió dentro de un centro médico, puede ser hospital, clínica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Normalmente se asocian a los pacientes portadores de sonda vesical. Eh, y aquí, pues sí, estos pacientes hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado porque estas infecciones normalmente son por bacterias resistentes que se encuentran en el hospital, ¿ya? Entonces, aquí sí se debe de tener cuidado en el cambio de sonda vesical, eh, siempre mantener la bolsa por debajo del nivel de vejiga, ¿ya? Para prevenir infecciones por reflujo. eh, Limpiar siempre la zona genital con yodo povidona para evitar infecciones, etcétera, etcétera. Y bien, ¿alguna pregunta? No, doc, está bien. Bien, déjenme ver qué más nos toca.
Ya. Entonces vamos a ver y a terminar un poco ya las clases de este día con hipotiroidismo, ¿ya? Entonces, eh, primero, el hipotiroidismo es una enfermedad que afecta a la glándula tiroides, ¿ya? ¿Saben ustedes en dónde se encuentra la glándula tiroides? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Sí o no saben? ¿Está situada cerca de la tráquea? Sí, exactamente. Por delante de la En el tráquea, cuello puede ser. muy bien. Por delante de la tráquea, altura de los cartílagos, eh, de los anillos traqueales, 3, 4, 5, más o menos. ¿Ya? Este, entonces, esta glándula tiroides dentro de nuestro cuerpo cumple funciones muy importantes, ¿ya? Controla prácticamente todo dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Sobre todo la parte metabólica, ¿ya? Porque ayuda o acelera ciertas funciones metabólicas que tiene nuestro cuerpo y nos permite un ritmo, un metabolismo adecuado, ¿sí? También controla algunas otras cosas eh, de manera indirecta, como por ejemplo los electrolitos, este, controla también otras glándulas de manera indirecta, como las glándulas suprarrenales, por ejemplo. Ya controla el ritmo del corazón, controla eh, la producción de otras hormonas, controla de cierta manera el calcio en nuestro cuerpo. Entonces es una glándula que produce unas hormonas que son muy importantes dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Que regulan muchísimos procesos a nivel cerebral también. Regulan muchos procesos como la transmisión neuronal, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si tenemos esta glándula que es tan importante y que deja de funcionar correctamente, lo que va a pasar es que todas esas hormonas que nos sirven para mantenernos adecuadamente no van a alcanzar lo suficiente, no va a haber suficiente hormona para que nuestro cuerpo se mantenga, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Todas estas funciones que realizan las hormonas T3 y T4 de la tiroides eh, se van a ver enlentecidas, ¿ya? Es decir, todo, todo nuestro cuerpo se va a enlentecer, por así decirlo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede entonces en el hipotiroidismo? Tenemos mm, muchos tipos de hipotiroidismo, ¿ya? Bueno, sabiendo que hipotiroidismo es la disminución de las hormonas tiroides, T3 y T4, ¿ya? Entonces, dentro del hipotiroidismo tenemos tres grandes grupos o dos grandes grupos, ¿ya? El hipotiroidismo primario, que quiere decir primario, que es cuando se da una falla, hay una alteración en la producción de hormonas tiroides por enfermedad propia de la glándula tiroides, ¿ya? Es decir, suponiendo, yo como su profesor, yo simulo a la glándula tiroides, ¿ya? Eh, ¿Qué sucede? Ustedes deben de ir aprendiendo a un ritmo adecuado para poderse graduar, ¿ya? Pero ¿qué sucede cuando yo, como glándula tiroides, dejo de venir a clase, falto, no doy las clases que debería de dar, no los preparo? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Ustedes no van a aprender a un ritmo adecuado,
¿sí? Su aprendizaje va a ser mucho más lento comparado con otros compañeros, por ejemplo, ¿sí? Y quien falla ahí soy yo, ¿sí? Soy yo netamente, como glándula tiroides. ¿Ya? ¿Qué sucede? Esta glándula tiroides también está regulada por otros mecanismos, como por ejemplo la hipófisis, ¿ya? La hipófisis es una glándula o la glándula maestra, por así decirlo, ya que controla a todas las demás glándulas de nuestro cuerpo. Controla las glándulas suprarrenales, tiroides, hormonas sexuales, oxitocina, genera muchísimas otras cosas más, ¿ya? Entonces, es una hormona eh, bastante completa, una glándula, perdón. Entonces, esta glándula eh, hipófisis, para controlar a la tiroides, secreta una hormona que se llama hormona TSH, ¿ya? O hormona tiroestimulante, también llamada, ¿ya? ¿Qué sucede? Esta hormona tiroestimulante lo que hace es viaja hasta donde está la tiroides y ve o monitoriza si es que está trabajando bien, ¿ya? Pasándolo al ejemplo. Yo soy la tiroides, ustedes son las hormonas T3 y T4, ¿sí? Y, por ejemplo, la vicerrectora de aquí del instituto sería como la TSH o la hipófisis, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Si yo no trabajo bien, si yo falto a clases, si yo no les doy clases y solo pasamos conversando, ustedes no van a aprender bien, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen ustedes como gente responsable? Dicen, ¿saben qué? Es que este profesor no sirve para nada, tienen que cambiarlo. Entonces van donde la vicerrectora o van donde la rectora y dicen, ¿sabe qué? El profesor de enfermería del adulto no está trabajando bien, no da las clases, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el vicerrector? Ya, que es la hormona TSH. Viene hacia acá a la clase y me vigila y me dice, a ver, ¿cómo está trabajando usted? Y si ella ve que yo trabajo demasiado lento, no trabajo bien, solo conversamos, ¿qué es lo que hace? Me va a retar a mí para que dé mejor las clases, ¿ya? Que aumente la velocidad para dar las clases y todo lo demás, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Yo estoy enfermo, yo no puedo dar clases más rápido, ¿sí? Yo necesito permisos para irme a hacer atender y tanta cosa, como le sucede a la hormona tiroides, a la glándula tiroides. Entonces, por más que la vicerrectora me esté ahí regañe, 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 yo no voy a dar las clases mucho más rápido, ¿sí? Por lo tanto, se va a mantener de esta manera, ¿sí? Yo no voy a producir al ritmo que debería de producir las clases y ustedes no van a aprender al ritmo que deberían de aprender normalmente las clases, ¿ya? Algo así funciona con la hormona tiroides. ¿Qué sucede? La TSH lo que hace es, va donde la hormona tiroides y le dice, ¿sabe qué es? ¿Sabes qué tiroides? Tienes que generar hormonas T3 y T4 mucho más rápido, porque el metabolismo está muy lento, ¿ya? Y necesitamos acelerar todos estos procesos de aquí, ¿sí? Entonces viene muchísima hormona TSH para tratar de estimular a esta glándula tiroides. Pero esta glándula tiroides no funciona, no vale, ¿ya? Las células de la glándula tiroides no pueden producir más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a crecer la tiroides y se hace más grande y más grande y más grande y más grande y más grande, pensando que así tal vez puede producir un poco más de hormona tiroide, de T3 y T4. ¿Ya? Y aquí es en donde aparecen algunos síntomas como el bocio, por ejemplo. No sé si han visto algunas personas que en el cuello tienen así unas bolas enormes, así, que son las tiroides. ¿Ya? Entonces, eso de ahí se llama un hipotiroidismo primario. ¿Por qué? Porque la tiroides no sirve, no vale para nada. ¿Ya? Entonces, la hormona T3 y T4 va a estar disminuida porque la tiroides no puede producir esas hormonas.
Y la TSH, en cambio, va a estar demasiado elevada. ¿Por qué? Porque la TSH va a estar ahí molesta y molesta y molesta y molesta la tiroides para que produzca. Entonces, se va a elevar demasiado, aunque no va a haber T3 y T4 suficiente, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Eh, eh, Existe otro tipo de hipotiroidismo que se llama hipotiroidismo secundario, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la diferencia aquí? Aquí, en cambio, nos sirve la glándula hipófisis, ¿ya? Entonces, esta glándula que controla todas las funciones, todas las otras glándulas dentro de nuestro cuerpo, nos sirve. Entonces, por lo tanto, esta glándula hipófisis no va a poder generar TSH, ¿ya? Por lo tanto, si no hay TSH quien moleste a la tiroides, pues la tiroides se va a relajar y va a decir, ah, entonces, como no hay TSH, no hay hormona tiroestimulante, pues yo me quedo aquí cruzado de brazos y no voy a generar T3 y T4, ¿sí? Es como, por ejemplo, otra vez volviendo al ejemplo, sucede que la vicerrectora, la TSH, la hipófisis, se va de vacaciones, ¿ya? Se va de vacaciones y quedo yo aquí solito al mando con ustedes. Y yo cojo y decido relajarme. Digo, ah, no, entonces no voy a empezar a dar clase, voy a llegar tarde, vamos a conversar aquí en lugar de darles clase. ¿Sí? Entonces ustedes nuevamente no van a aprender al ritmo que deberían de aprender y no van a aprender todos los contenidos que deberían de aprender. Entonces, ¿qué sucede? Eh, yo como profesor, yo como tiroides, no funciono, ¿sí? No doy clase, no genero el conocimiento. Entonces, ustedes como hermanas T3 y T4 no tienen demasiado conocimiento, ¿sí? Y por más que ustedes vayan a quejarse a vicerrectorado, pues no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque la vicerrectora no está. ¿Sí? Entonces, como no está la vicerrectora, no hay TCH, pues no hay quien venga a mí a decirme, oiga, ¿sabe qué? Empiece a dictar clases mucho más rápido. ¿Sí? Y, eh, y yo me voy a relajar, ¿ya? Entonces, yo no tengo ninguna incapacidad, simplemente decido de no dar clase. Eso se llama hipotiroidismo secundario, ¿ya? Cuando la glándula hipófisis no funciona. No funciona, no hay TSH, por lo tanto, la tiroides tampoco funciona y no hay T3 y T4, ¿ya? No sé si notaron la diferencia entre primario y secundario. En el primario la TSH sí hay, y hay bastantísima. En el secundario TSH no hay, ¿ya? Esos son los dos principales tipos de hipotiroidismo. Luego está otro que se llama hipotiroidismo terciario, en donde está afectado otra parte del cerebro que se llama hipotálamo, pero que no vamos a entrar ahí porque no es tan común. ¿Ya? Bien. Entonces, para, para que este hipotiroidismo se desarrolle, hay ciertas personas o ciertas características en las personas que hacen que esas personas sean mucho más propensas a tener un hipotiroidismo, ¿ya? Primero es ser mujer, ¿ya? Estos se llaman factores de riesgo. Primero es ser mujer, ¿sí? Eh, Segundo, tener edad avanzada, ¿ya? Entonces, cualquier persona superada a los 60 años tiene mayor riesgo de tener hipotiroidismo, ¿sí? Cualquier persona, por el hecho de ser mujer, tiene más riesgo de tener hipotiroidismo, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Tener antecedentes de enfermedad tiroides, antecedentes de tener hipotiroidismo. Entonces, si ustedes van con su familia y ven que su papá, su mamá, sus abuelos tienen hipotiroidismo, pues ustedes tienen mucha más probabilidad de tener hipotiroidismo. ¿Ya? ¿Qué otra cuestión? Tener alguna enfermedad autoinmune, ¿sí?
como por ejemplo diabetes tipo 1, enfermedad celíaca, ¿sí? O cualquier otra enfermedad autoinmune como el lupus, por ejemplo, se me ocurre, ¿ya? ¿Qué otra cuestión? Haber recibido tratamiento para el hipertiroidismo. Ya lo vamos a ver por qué. Recibir radiación en el cuello o en la parte superior del pecho, ¿sí? Porque esta radiación lo que hace es dañar todas las células que tiene la glándula tiroides, por lo tanto hay mayor riesgo de tener hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Sí? Acuérdense, esto de acá son factores que hacen que aumenten el riesgo de tener hipotiroidismo. Estas, en cambio, son las causas, el por qué se produce, ¿ya? Entonces, dentro de las causas tenemos enfermedades autoinmunes, lupus, diabetes, celiaquía, etcétera, etcétera. Haber tenido una cirugía de tiroides, es decir, extirpar la glándula tiroides, ¿ya? Radioterapia, tener una inflamación de la glándula tiroides y consumir ciertos medicamentos que producen daño en la tiroides, ¿ya? Y con menor frecuencia algunas otras alteraciones como problemas presentes desde el nacimiento, trastornos de la glándula pituitaria, embarazo, y la causa más común del hipotiroidismo, esta de aquí, consumir insuficientemente el yodo, ¿ya? O no consumir lo que deberíamos de yodo, ¿sí? Si yo les pregunto cuál es la causa más común de hipotiroidismo a nivel mundial y aquí sobre todo en la provincia de Loja, es la insuficiencia del consumo del yodo, ¿sí? Ahora, ¿qué síntomas puede darnos el hipotiroidismo? Como les decía, las glándulas tiroides T3 y T4 controlan absolutamente todo dentro de nuestro cuerpo, entonces tenemos manifestaciones de todo el cuerpo, si se puede decir, ¿ya? En la piel, ¿qué es lo que produce el hipotiroidismo? Primero, una piel seca y una piel fría, ¿sí? Genera también una disminución de la capa de la piel, entonces tenemos una piel muy finita, ¿ya? Y es una piel muy brillante también, ¿sí? ¿Qué más? Como hay pérdida de los vasos sanguíneos superficiales de la piel, hay caída del vello también, del vello que tenemos en los brazos, en las piernas, ¿ya? Entonces las personas con hipotiroidismo normalmente tienen la piel finita, seca, brillosa y sin vello, ¿sí? Este, ¿Qué más? El cabello de la cabeza se vuelve muy quebradizo también, ¿sí? Eh, ¿Qué otra cuestión? Puede aumentar la sensibilidad al frío, es decir, las personas siempre tienden a tener frío, muchísimo frío, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más puede haber? A nivel gastrointestinal puede haber una disminución del metabolismo normal que tenemos, ¿no? Puede haber aumento del peso también, ¿sí? A nivel del corazón, la frecuencia cardíaca puede ser mucho más lenta, lo que les mencionaba. Cuando no hay hormonas tiroides, pues todo se vuelve más lento, inclusive la frecuencia cardíaca. Este, Puede haber algo que se conoce como eh, como un depósito de proteínas debajo de la piel, lo que hace que esta piel se vuelva un poco dura, ¿sí? Y pierda muchísima agua también, ¿ya? A nivel cognitivo, los pacientes tienen muy mala memoria, pacientes tienden a razonar un poco
lento, ¿sí? Tienen problemas con depresión, con tristeza, o son muy lábiles emocionalmente, es decir, un ratito están como bien y al siguiente explotan, se ponen furiosos, eh, empiezan a llorar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Son personas que casi todo el tiempo están cansadas por la pérdida de energía que tienen. Y si son mujeres en edad fértil, pues los ciclos menstruales se vuelven muy irregulares también, ¿ya? Tienen sangrados abundantes también en el ciclo menstrual y tienen algo que se llama síndrome postmenstrual, que hay un dolor bastante intenso cuando llega cuando llega el ciclo menstrual, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las complicaciones que puede tener una persona con hipotiroidismo? Pues bocio, que es el aumento del tamaño de las tiroides, problemas cardíacos, infertilidad, coma mixedematoso, defectos del nacimiento y algo que se llama neuropatía periférica. ¿Sí? ¿Cómo es el diagnóstico de una persona con hipotiroidismo? Pues sí, lo que les mencionaba, se miden las hormonas tiroides, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las importantes aquí? Pues T3, T4 y la TSH para ver si es que es hipotiroidismo primario o secundario. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puede servir? Pues estudios de imagen para ver si es que hay bocio, si es que hay quistes, tal vez, ¿ya? Y bueno, el tratamiento pues es muy conocido, la levotiroxina, ¿ya? Este, que es un tratamiento para toda la vida, que se debe iniciar con dosis bajas, normalmente se inicia con dosis de 25 microgramos y se puede ir aumentando de 25 en 25 hasta que el paciente se estabilice con sus valores de hormonas tiroides normales, ¿ya? Y si no, pues se puede dar el tratamiento por kilogramo de peso también, ¿ya? ¿Cómo, y es la parte importante suya, cómo deben de recomendar tomar la levotiroxina? Pues se toma dentro de los 15 a 30 minutos antes del desayuno, simplemente con agua, ¿ya? Y pues deben de tomar todos los días, ¿ya? Y al cabo de los 3 meses se debe de volver al médico para hacer un chequeo nuevamente y ajustes del tratamiento necesario, ¿ya? ¿Cómo se previene? Principalmente con la dieta, ¿ya? Consumo alto de yodo, la sal que hay aquí en Ecuador, por ejemplo, es sal yodada, ¿ya? Entonces se debe de consumir sal yodada, se debe de consumir pescado que viene del mar, en el mar también hay mucho yodo, ¿sí? Y todos los productos del mar, como atún, camarones, sal marina, algas marinas, el salmón, las ostras, etcétera, etcétera. Sí, eh, y eso sería básicamente todo. ¿Sí, chicos? ¿Claro? ¿Alguna pregunta? Sí, Bien, sé que he estado un poco bastante. Eh, ya voy a subir la clase al YouTube si es que quieren revisarla otra vez, ¿ya? Por Doc, ahora una quedamos preguntita. ahí. Dígame. En las infecciones altas siempre va a haber presencia de fiebre, ¿verdad? Sí, O en las siempre. bajas también. En las bajas no. No, en las bajas no, no es tan común. Mm, ya, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta tal vez? De mi parte, Bien, no. muy bien, chicos. Entonces, quedamos ahí. Nos vemos el día de mañana otra vez y para seguir avanzando con las clases, ¿ya? Nos Ya, vemos, doc. chicos. Claro, Gracias. gracias.